¿Cómo murió cada capo del narcotráfico? Vamos a estar viendo este video que se ve súper interesante y vamos a tener nuestra reacción y mis comentarios. Continentes con toneladas de mercancía. Espérate, aquí desde el Amado principio. Carrillo Fuentes era tan poderoso que controlaba inmensos territorios aéreos por encima de la policía. Sus aviones cruzaban continentes con toneladas de mercancía como si fueran parte de una aerolínea internacional. Brígido, sé que esto siempre he notado que es un problema. O sea, en México, el tema del narcotráfico, visto que es un problema enorme. Porque tienen o casi más poder que su propio gobierno o, bueno, no son parte del gobierno, ¿vos cachai? Pero sin pasar por aduanas. Tenía rutas exclusivas, hangares protegidos y hasta pistas privadas en desiertos olvidados. Pero no hay que olvidar que, bueno, muchas veces estos weones son apoyados por otros gobiernos, pues, que quieren destabilizar países. Mira, eh, Narco México, recibe, no sé, aguda, voy a poner, ayuda de gobierno extranjero. Recibes con B larga, soy un ignorante, perdón, ahí está. Mira, ¿viste? El gobierno de Estados Unidos entregó a México a 10 personas buscadas por la autoridad mexicana por delitos relacionados con el tráfico, secuestro, abuso de... Ya, esta vez. Mega decomisos y portes del narco, claro. Que no es lo que estaba buscando. Ya, do, por gobiernos. Esto es a lo que me refiero, mira. Puta, Wikipedia, po. Es gobiernos blindados, no como nuevo actor de poder. Diario del día, cuando quiere que se apuntan contra la inflación del narcogobierno. Mira, por ejemplo, este de repositorios latinoamericanos. Dice narcogobierno América Latina, ¿cachai? Miren. De información rechazar. Dice, nuestros gobiernos en América Latina, en resumen, a lo largo del tiempo, el narcotráfico ha influido a las naciones y sociedades conforme a los intereses de sus protagonistas, de manera que es necesario tomar revisión de este fenómeno social y su incursión en la política latinoamericana, sobre todo en gobiernos o sectores estatales involucrados en el ambiente ilícito del narcotráfico. La injerencia del narcotráfico en la toma de decisiones sobre el modelamiento de políticas de un Estado será el eje central del estudio, puesto que desarrolla problemas institucionales. Ya, por esto. Por esto me refiero, ¿cachai? Que el narco, ese problema no es solo que hay narco, sino que, weón, está como apoyado ya, porque están como metidos en gobiernos y, weón, se apoyan entre ellos mismos, se cubren porque sacan todo un pedazo del pastel, ¿cachai? De las ganancias que consiguen. Al final a la gente no le importa, weón, matar, no le importa meter a la gente en droga, arruinar familias si a cambio es plata, weón. Porque así es la gente, ¿tú crees que no? Pero la gente es mala, weón. Y al contrario de lo que creerás, su vida no acabó en un tiroteo, ni con un ajuste de cuentas, sino por algo que nadie vio venir. Adivino, weón, le dio como, weón, diabetes, una enfermedad así, porque, weón, genuinamente estos weones por el gobierno no van a pagar, o sea, nunca van a quedar, nunca los voy a ver presos por, weón, narcotráfico y, weón, presos por el resto de su vida, o capaz uno o dos, pero la mayoría que los voy a ver presos por weas menores, ¿cachai? O si no, vaya a ver que viven hasta los 80 y ahí recién los meten presos, o viven hasta los 80 y se mueren de, no sé, un paro cardíaco, una wea así, y nunca tocaron una cárcel. O los mata otro weón de otra pandilla de narcos, ¿cachai? Pero el gobierno nunca les cae la ley a estos culiados, nunca. Carrillo no era un narco cualquiera, era considerado el CEO de la logística criminal. ¿Viste? Mientras otros imponían terror con violencia, él lo hacía con calma. Su estatus e infraestructura lo avalaban de credibilidad. En los años 90, movía toneladas desde Colombia a México casi a diario. Pero la pregunta que Toneladas, pues desconcierta diarias, ¿sí? ¿Cuánto es eso, a weón? todos es, ¿cómo se permitía tener ese dominio sin levantar sospechas? Bueno, Carrillo Bueno, yo creo que obviamente las levantaba, pues, weón, pero weón pagaba y todos hacían la vista gorda, como siempre lo han hecho los gobiernos corruptos, weón. había convertido su flota en fantasmas del cielo. Usaba aviones comerciales dados de baja. Tenía pilotos entrenados en rutas ¿Veis? ¿Qué te digo, weón? militares y lo más inquietante, sobornaba a controladores aéreos para que lo borraran del radar. Lo que acabo de decir.
weón, siempre, tú dices, ay, ¿por qué el narco no se acaba, weón? Porque todos los que buscan como meterse en el narco para pararlo, o los sobornan, y si no pueden, los matan, y ponen a otros weones a los que sí sobornen, ¿cachai? Entonces obviamente nunca va a acabar el narco porque, weón, nadie está realmente tratando de pararlo. Su apogeo, Lo cual es una mierda, weón, es una mierda gigante, pero puta, ¿cachai, weón? ¿Nosotros qué podemos hacer? Carrillo era el hombre más buscado en todo México. Lo único que no podría, lo único que podríamos hacer nosotros como población es dejar de consumir drogas, po. Porque ¿a quién se las va a vender? Que claro, la mayoría de drogas, puta, weón, todos no se los venden como a la población igual. O sea, cantidad y cantidad de drogas en esas cantidades se las vende a weones con plata, po, porque ¿quién más va a tener esa cantidad de plata? Entonces ahí está el problema, pero ¿quién apunta para allá? Nadie. Y Estados Unidos. Sabía que el final se acercaba y en lugar de entregarse o huir, hizo algo de lo más bizarro. Decidió borrarse la cara literalmente. En junio de 1997 ingresó en secreto a un hospital para someterse a una cirugía plástica radical. Quería una nueva identidad, una nueva cara y una segunda vida. Pero el hombre que había construido un Imagínate tener tanta plata, weón, y poder para hacer eso, weón. imperio en las nubes cayó en una mesa de operaciones. Las complicaciones médicas Ah, murió ahí, haciéndose una cirugía estética. lo mataron durante el procedimiento, pero si pensaste que su muerte trajo Y adivina, weón. Las cirugías lo mataron y, weón, y el doctor o el culiao que haya hecho esta operación, muerto, weón, de una, porque siempre es así, weón. paz, fue justo lo contrario. Su repentina muerte generó un vacío brutal. Los carteles colapsaron en guerra interna. Se desató una pelea interna por el control de su imperio que convirtió las calles en un campo de batalla. Pablo ¿Viste? Y por esto es como una de las razones por las que no se puede simplemente como matar al cabecilla de una organización y pensar que con eso se soluciona, pues, weón. Ese problema no es solo el cabecilla, sino que es como una estructura ya hecha, weón. ¿Me entendí? Entonces el problema es la idea que va detrás de todo eso. Que eso es lo que debería buscarse realmente, como erradicar ese tipo, erradicar suena feo, pero cuando hablamos de narcotráfico, normal que queramos erradicarlo, ¿cachai? Eso, a eso me refiero yo. Escobar era una figura que dividía a Colombia. Para muchos era un criminal despiadado, para otros un benefactor que construyó barrios y repartió dinero. ¿Cachai? Esta es otra cosa, por ejemplo, Pablo Escobar, que decía, no, para muchos era un criminal y para otros era un santo, weón. Él era un criminal, no era un santo. Si tú decías, ay, no, pero es que capaz, no sé, iba a un pueblo chico y, weón, construía escuelas. Iba a no sé qué y gastaba un poco de su plata y ayudaba. ¿Por qué? Porque el weón sabía que, no sé, buscaba su gobierno es deficiente. Entonces dejaba varias áreas tiradas, weón, dejaba a la población sola. Entonces este weón iba, metía un poco de su plata, porque tú pensás que gastaba grandes cantidades de lo que él tenía, él gastaba, weón, el 1%, capaz la mitad, menos del 1% de su plata, en reconstrucción un poco, y weón, todos los amantes. ¿Cachai? Entonces, dime si tú no lo harías. Si por tan poca plata tuya sacáis tantos beneficios. De que ahora la gente te defiende y toda la weá cuando eres un monstruo culiado, weón. Así de simple. Lo cierto es que Pablo Escobar puso en jaque al Estado colombiano. Durante años controló políticos, jueces y periodistas gracias a sobornos y ¿Viste? amenazas. Su lema era simple, plata o plomo, y nadie dudaba que podía cumplir ambas promesas. Compraba jueces, construía barrios y ordenaba asesinatos. Tenía a Colombia en la palma de la mano, pero cometió el error que ningún capo puede permitirse. Evadió impuestos. Declaró la guerra al Estado. Ah, no, Ahí casi. comenzó su caída. La DEA, la inteligencia colombiana, sus enemigos e incluso sus antiguos aliados. Todos se unieron con un solo objetivo, cazarlo. Su imperio empezó a desmoronarse. Sus hombres caían uno por uno, su familia era vigilada y sus refugios ya no eran seguros. El 2 de diciembre de 1993 lo localizaron en un barrio de Medellín. Intentó huir por los techos, pero no llegó lejos. Murió abatido por las fuerzas de seguridad. Su muerte cerró una etapa y sirvió como mensaje. Ningún capo, por más dinero o poder que tenga, puede sostener un imperio eterno cuando el cerco se cierra desde todos los frentes. Claro, pero ahí, por ejemplo, ahí ya lo pillaron porque todo el mundo se fue en contra. Pero, por ejemplo, puta, weón. Mira, puta, ¿qué pasó con Pablo Escobar? ¿Ya? Pablo Escobar, Wikipedia. Vamos a leer Wikipedia, weón. Sé que no es una fuente confiable porque cualquiera puede venir y cambiarla, pero la vamos a leer, ¿ya?
Del 49 al 93. Con ingresos embargó en el 83, estas diversas publicaciones del diario Director de Justicia, pero ese escándalo es acusado públicamente de negocios ilegales. Desde el 83, ¿ya? Y ahí ya estaba acusado de cuestiones ilegales. Recordamos que él murió en el... Pablo Escobar, uy, ¿dónde decía? Ahí está, en el 93. Tuvo 10 años, weón, con su weadita ahí. 10 años. ¿Cachai? 10 años, weón, de tú matando gente, controlando todo, weón, haciendo miles de weas y no le detuvieron antes hasta que recién, como que el weón hizo demasiado público la cuestión y obvia, y por eso lo fueron a parar. Mira, mira, ¿cuánta plata tenía Pablo Escobar? Veamos. La fortuna de Pablo Escobar se estima en unos 30.000 millones de dólares. Claro, fragmento. Mira, y esto, mira esto. La fortuna de Pablo Escobar se estima en unos 30.000 millones de dólares. Ya, 30.000 millones, imagínate toda esa plata. Aunque gran parte sigue oculta y solo se han recuperado fragmentos como 600 millones encontrados en 2015. O sea, 600 millones de 30.000. O sea, tenés 29.400 millones que todavía no se han encontrado. O sea, yo creo que me han encontrado más. Pero, mira, acá abajo dice, de hecho, Pablo Escobar acumuló riqueza extraordinaria durante los años 80 y principios de los 90, llegando a considerarse el hombre más rico del mundo. Se estima que con los 80 el tráfico de cocaína en Estados Unidos, generando ingresos de hasta 400 millones de dólares por semana, equivalente a unos 22.000 millones al año. Entonces yo creo que tenía mucho más, porque tuvo más de 10 años este weón en el negocio. ¿Cachai? Aunque claramente al inicio no ganaba tanto, pero bueno, yo creo que hizo más de 30.000 millones. Incluía efectivo. Ya, 30.000 millones. Y este weón pudo hacer una guerra, ¿cachai? Contra el Estado, con 30.000 millones. Ahora imagínate, no sé, mira, Elon Musk, dinero, maldita sea. ¿Cuánto dinero tiene Elon Musk 2026? Mira, para que te des una idea, weón. Sí, weón, deja de moverme. Tanto el empresario, tanto. Elon Musk impone una nueva marca más tarde. El primer billonario, trillonario en inglés en la historia, tras la salida de la bolsa en Facebook. ¿Dónde dice, weón? Quiero leer. Mira, solo de antes indico que cada patrimonio de Elon Musk en 1930. ¿Qué es esta página, weón? ¿No me voy a decir la weá? Mira, esto por ejemplo. Tomemos este número. 856.000 millones. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la calculadora. 856. Estamos hablando en miles de millones, ¿ya? Dividido en 30, que es lo que se estimaba que tenía Pablo Escobar. Este weón tiene 28.5 veces la cantidad de plata que tenía Pablo Escobar. Así de cantidad de plata. Este weón, mira, toda esta plata ya, 850 y tantos millones. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, tiene el gobierno de Colombia? Que te hagas una idea. Mira, 23.600.000 millones. Este weón tiene casi un veinteavo de la parte de todo el dinero del país de Colombia, weón. ¿Cachai la cantidad absurda que es esa? O sea, este weón literalmente, porque aparte de toda esta plata, no se va en policía ni en weas, pues esta plata se tiene que ir en miles de cuestiones. Imagínate este weón fuera narco, o matara, o hiciera cualquier delito. ¿Cómo lo lleváis preso si el mismo, el pobre, ese weón solo puede tener un ejército entero, él, y pagarle sin problema? Mira, ¿cuánto cuesta un ejército de, no sé, 300 personas?
Por ejemplo, aquí, mira. Financiamiento. No, esto no me interesa. Maldita sea, weón. ¿Por qué no puedo encontrar lo que quiero? Biblioteca, Consejo de Presupuesto abierto. No, no quiero el presupuesto, que es mucho más grande, obviamente, pues, weón. La de que preguntar a la IA, no quiero. Documentación, presupuesto abierto. Ya veamos acá el presupuesto. Pico. Dice, a continuación podrías conocer información detallada sobre el justo presupuesto. Instituciones relacionadas, busca de pago de... Ya. Ejército de Chile, información pública, beneficio. Tanto. Puta la weá, no encuentro lo que quiero, me quiero matar. Ejecución de gastos, 2026. Gasto en personal, 90 como tanto. Aquí está, mira. 388.456 mil millones de pesos. Y millones de pesos, o sea, ni siquiera, bueno, de dólares. Control C, ¿ya? Ahora tendríamos que multiplicar esto, porque el peso está en un dólar, son como 900 pesos, 920 pesos creo. Entonces lo que tengo acá, que son 3 millones, 300 millones, 388 mil. Esto es lo que tenía, ¿ya? Por 0,92. Porque un dólar son 920 pesos. Entonces aquí tení. Esto es lo que se gasta en todo el gobierno de Chile. En su ejército, un ejército entero. Quitamos estos tres de acá y imagínate desde acá nomás. En miles de millones. Digo, no, perdón. Desde... Estos son millones. Estos son miles de millones. Estos son millones de millones, ¿ya? Entonces Elon Musk tiene como por acá. ¿Pues cuánto dijimos que tenía el culiao? Ese weón tenía... Ay, lo perdí. Fuck. Ah, no, pero está acá, en historial. Está acá en historial, ¿cierto? No, no está. O si está. No importa. Pero imagínense, todo esto es lo que tiene el país entero para protegernos. Y imagínate que este puro weón tiene esa cantidad de plata que es abismal. O sea, no tiene sentido. O sea, si ese weón quisiera hacer algo, nadie lo podría parar a menos Llamado que Carrillo usarais todo el gobierno de un país, usarais todos los recursos de un país para ir a puro detenerlo. Lo cual es imposible, weón, porque si hay todo lo imposible, imposible. Fuentes era tan poderoso que controlaba inmensos territorios aéreos por encima de la policía. Sus aviones cruzaban de Medellín. Intentó huir por los techos, pero no llegó lejos. Murió abatido por las fuerzas de Me fue a la seguridad. mierda, Su perdón, que me fui a la mierda, pero que quería hablar de eso, así como muerte cerró hay una gente acá que etapa y tiene tanta sirvió como plata, mensaje. hay gente que, eso es lo que quiero decir, que hay gente que tiene tanta plata que, bueno, las leyes no aplican para ellos, porque nadie los puede castigar, ¿sabéis? Si hacen algo malo, porque ellos tienen la plata suficiente para, bueno, contratarse un ejército entero solo que los defienda y aún así poder ser libre, o simplemente en vez de contratarse un ejército y hacer una guerra, de pagarle a todos los buenos, pagar la vista gorda, y se acabó. ¿Por qué crees que todos los buenos de la lista de Epstein, todos los buenos, todos esos millonarios, están libres por ahí? Porque, bueno, ellos pueden pagar y todos los buenos hacen la vista gorda y se acabó. Y nunca van a tocar una cárcel, nunca la van a tocar. Es triste, weón, es horrible, pero puta que así la weá. Y ojalá no lo fuera. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, weón? Ningún capo, por más dinero o poder que tenga, puede sostener un imperio eterno cuando el cerco se cierra desde todos los frentes. Gonzalo Rodríguez Gacha, en Espérame, que me sonó el celular. Calma, dame un segundito. Capaz se apaga la cámara, ojalá que no, pero dame un segundo. Bueno, no importa. Ah, volvemos. Quería poner la cámara como por acá porque cuando la ponga acá se me hace como una sombra acá y no me gusta. Pero no tengo dónde ponerla acá a menos que la ponga encima de mi computador. Ahí está. Sigamos. Colombia bastaba con mencionar su apodo para que la gente se pusiera nerviosa. El ¿Quién, Messi. quién, quién, En quién? Colombia
cerco se Espérate. cierra desde Ahora todos sí, los sigamos. frentes. Gonzalo Rodríguez Gacha. En Colombia bastaba con mencionar su apodo para que la gente se pusiera nerviosa. El mexicano. No era mexicano, pero su brutalidad y estilo lo hacían parecer salido de una película de narcos. Fue uno de los hombres ¿Ya? más peligrosos del cártel Ahí está, weón. Pablo Escobar, pues era de su cártel. de Medellín y también uno de los más violentos. Mientras Pablo Escobar se presentaba como el rostro mediático del cártel, Gacha era el ejecutor, financiaba grupos paramilitares. ¿Viste? A esto me refiero, weón. Mediático del cártel, Gacha era el ejecutor, financiaba grupos Financiaban grupos paramilitares, o sea, los weón tenían su ejército propio. paramilitares, formó ejércitos de sicarios y convirtió pueblos enteros en zonas de guerra. Cuando se necesitaba desaparecer a un político, periodista o juez, su nombre era el que salía en la orden. El gobierno colombiano lo convirtió en prioridad nacional. Estados Unidos lo quería fuera del mapa y en diciembre de 1989 Bueno, esto de que nacional. Estados Unidos Estados Unidos crea un weón, un traficante fuera del mapa, yo no les compro nada, weón. Nada. Ellos mismos son, weón, de las peores escorias que le ha pasado a Latinoamérica. Son una mancha, weón. O sea, no las personas, porque como eso sería, weón, xenofobia. Sino el gobierno estadounidense es una weá horrible. Unidos lo quería fuera del mapa y en diciembre de 1989 la cacería terminó en una finca en la región del Tolima. Todo estaba listo. La persecución fue directa y sin pausas. Gacha intentó escapar con su hijo y su escolta, pero helicópteros de la policía lo acorralaron. No hubo negociación. El enfrentamiento fue corto y los cuerpos quedaron esparcidos cerca de la finca. Gacha estaba entre ellos. Con él desapareció el brazo Ay, mataron al hijo también. quedaron Ah, no, está esparcidos vivo, está cerca de vivo. la finca. Gacha estaba entre ellos. Con él desapareció el brazo militar más temido del cártel de Medellín. Y aunque la guerra continuaría, su caída marcó Menos mal, pues me parece horrible la weá, así el como que existan este tipo de personas, principio weón. del desmoronamiento operativo. Y ojo, yo encuentro que está. Que el problema aquí no es así como, ay, no, que está este weón que tiene miles de millones, weón, y tiene un ejército a la weá, sino que cómo permitimos nosotros o el gobierno que lleguen a ese punto, ¿cachai? Deberían pararlo antes. De la organización. Pacho Herrera no necesitaba caminar rodeado de Porque como mismo llegó ese weón hasta ese punto, que tuvieron que, weón, hacer una operación enorme, gastar miles de millones, capaz cuánto, en poder, weón, pararlo, toda la gente que murió, weón, toda la gente que murió tratando de, también de encarcelar, de encarcelarlo. Imagínate, weón, es horrible. Y yo digo, lo matan, y luego ¿qué? Va a volver a ver otro weón igual en el mismo punto. ¿Sabéis por qué? Porque el problema no está en que, weón, cómo lo paramos, el problema está en cómo llegamos a esa situación. O sea, deberíamos pensar en eso. escoltas ni aparecer en titulares, para dejar claro quién mandaba. Desde las oficinas del cártel de Cali, operaba como un ejecutivo silencioso que hacía que miles de millones de dólares se movieran con precisión quirúrgica. Su especialidad, el lavado de dinero a gran escala. Miles de millones, para que se hagan una idea, mil millones de dólares, o sea, un millón como con tres ceros aparte, son 920 millones de pesos chilenos. Para que se hagan una idea, así como de cuánto es. Y la importación de cargamentos sin levantar sospechas. No daba discursos, no O para que se hagan una idea, mira, la, la weona, la Katy Barriga, ¿cuánto robó? 31 mil millones. 31 mil millones, pues, weón. Tú decís, ¿cómo chucha robáis tanto? Porque según yo, eso debería ser, a ver, 31 mil millones por 92. No lo va a hacer, porque me va a demorar una vida entera. Por 92. Ay, chucha, no, ¿qué hice? 31. Sale de mierda. C. Ahora sí. 31. Ah, no, pues lo estoy calculando mal porque estamos hablando de millones de pesos chilenos, perdón. Entonces, si 31 millones, 31 mil millones, o sea, un dólar es a 900 pesos, como 31 mil millones, digo como X, es a 31 mil millones. Entonces, se gira, colocamos
31.000. Esto es lo que robó Katy Barriga, ya, 31.000 millones. Perdón que esté repitiéndolo mucho, pero trato de hacerlo en mi cabeza. Esa 1, ¿cómo? Esto es por 920. Y ahí tení. Eso es en dólares, weón. Para que te hagáis una idea de todo lo que robó Katy Barriga. 28.952 millones de dólares, weón. Son menos de 31.000, po. Pero escaleta, escaleta. ¿Tú cuándo en tu vida has visto eso? Para que te hagáis una idea, si nosotros dividimos esto en el sueldo mínimo, que son 534.000, 534.540, no, 540 pesos, ¿no? Ese es el sueldo mínimo, 534 lucas, creo. Eso nos da 53.000, no, 53.354, tanto. Ya, esas son la cantidad de sueldos mínimos que son. Si nosotros dividimos esto, porque tenéis un sueldo mínimo al mes, y son 12 meses en un año, tenéis esta cantidad de años, tendríais que trabajar para conseguir esa plata. 4 millones de años, weón, para conseguir esa plata con el sueldo mínimo. Y un humano, ¿cuánto vive? Se estima que los chilenos vivimos 80 años, ¿ya? Pero tú no trabajáis 80 años, po. O sea, sí de manera informal, pero uno se supone que se retira. Las mujeres con 60, los hombres con 65. Fijamos que eres hombre, ¿ya? Fijamos que tú de ahí, no sé que eres hombre o mujer, pero imagínate que eres hombre. Pa, necesitáis 68.000 generaciones para juntar esa plata. Ustedes deben decir, bueno, marginal, hiciste tus cuentas como el pico, bueno, imposible que sea tanto. Veamos, pues mira, 534.000. Cerrado, vamos a poner, sé que son 500 y tanto, pero vamos a dejarlo cerrado, ¿ya? Por 12 meses. 6 millones en un año. Tú dices, bro, ya, es lo que tenía en un año, 6.408.000, ¿ya? Y ahora colocamos C, limpiar, 31. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido en 6.408.000. 1, 2, 3. Porque esto es lo que ganáis tú en un año con sueldo mínimo. Adivinen cuánto es. ¡Pa! 4.837 años. Esto es lo que tú te demorarías, y tú que me estáis viendo, en conseguir esa cantidad de plata. Y ella lo consiguió en... Alcalde Katy Barriga. Pues 5 años y 6 meses. ¿Ya? Ahora, imagínate, 5 años y 6 meses. 5 años son 12 por 5 y tenéis 60 más 6 son 66 meses. Tú en un mes ganabais, como dijimos, 6.408.000 pesos. ¿Ya? Ella en un mes, para que se hagan la idea, tendría que estar ganando. ¿Cuánto dije? 66 meses. Para que se hagan una idea, ella por mes debería estar ganando esta cantidad de plata. 489.696.000 pesos mensuales para poder llegar a esa plata en la cantidad de tiempo que ella trabajó. Ordenaba masacres visibles, pero su impacto fue igual de letal. Bajo su coordinación, el cártel de Cali llegó a operar como una Tengo que corporación cortarme el con pelo. departamentos, jerarquías y eficiencia. Mientras los reflectores estaban sobre Escobar, ellos compraban influencia, propiedades y silencio. Con la caída del cártel de Medellín, todas las miradas se volcaron hacia Cali. La presión aumentó. En 1996, Pacho decidió 1996, eso fue hace unos... Poco menos de... Son unos 27 años, entregarse. imagínense. Apostó por una jugada 27 años, igual ya ha pasado harto. arriesgada, la prisión como refugio. Creía que tras las rejas estaría a salvo de los enemigos que había acumulado, pero su
Y yo creo que sí, pues, o sea, generalmente estáis más seguro dentro de una cárcel que afuera, a menos que tengáis un búnker culiado a prueba de todo. Subestimó lo que venía. En noviembre de 1998, mientras jugaba un partido de fútbol dentro del penal, un recluso se le acercó y lo apuñaló. No fue un arrebato, era un ajuste de cuentas ordenado por un cártel rival. Pacho cayó sin previo aviso y con él Una wea brígida eso también, lo de las cárceles. Si es que me sorprende las cárceles que la puedan hacer en medio de una población, en medio de suburbios. O sea, entre medio de todas las casas, entre medio de cualquier cosa, te ponen en una cárcel. ¿Cómo chucha esa weá es legal? Las cárceles deberían estar separadas de la población. Porque conlleva caleta de riesgo colocar una cárcel en medio de toda la gente, weón. Allá en Talagante, porque yo soy del monte, en Talagante, cerca de la línea del tren, o sea, tú vas caminando como para donde hay una cancha y hay una cárcel ahí en medio de todas las casas, weón. Yo lo encuentro una weá, pero loquísima, ¿no? O sea, no entiendo cómo chucha se permite eso. una de las mentes financieras más sofisticadas del narcotráfico, el Chapo Guzmán. Este caso es de lo más El Chapo, weón, tenía como la cabeza como hinchada, weón, parecía un globo. curioso. Era pequeño, callado y casi invisible. Pero por más de 2 décadas fue el hombre Por más de 2 décadas, 20 años. más poderoso del narcotráfico en el continente americano. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, controlaba rutas, ciudades y gobiernos enteros. Fue el cerebro detrás del crecimiento descomunal del cártel de Sinaloa y el artífice de una red de distas del crecimiento descomunal del cártel Mira, weón, todos con. Este weón con casco militar, todos con chaleco antibalas, la weá, o sea, todos de milico. de Sinaloa y el artífice de una red Terrible, de weón. distribución internacional que operaba en más de 50 países. A diferencia, red detrás del ¿Qué? crecimiento descomunal ¿Qué del dijo? cártel de Sinaloa y el artífice de una red de distribución internacional que operaba en más de 50 países. Imagínate, weón. Más de 50 países, ¿sabes cuántos países hay en Latinoamérica? Digo, no solo en Latinoamérica, en toda América. En América. América. América, o sea, todo el continente de norte a sur cuenta con 35 países. Él dijo más de 50, o sea, había otros 15 países, más de 15, porque dijo más de 50, que son de otros continentes que todavía estaban llenos, weón. Volvamos a sacar nuestra calculadora. ¿Por qué? Porque aquí nos gustan las matemáticas, weón. Entonces, la ONU creo que son 194 países los que reconoce. ¿Ya? Entonces dividimos 194 en 50, pero dijo más, así que vamos a ponerle, si obligatoriamente es más de 50, tiene que ser mínimo 51, ¿ya? Vamos a ponerle 51 países. Eso es eso cae, son 3 octavos, weón. O sea, mira, 51 dividido en 194. Eso es el 26% de los países del mundo. O sea, está cerca del 30. Si lo redondeamos hasta acá nomás, hasta el primer decimal, esto queda como 3. Imagínense, un aproximado del 30% del mundo, este weón le traficaba. A diferencia de otros capos, el Chapo no construyó su leyenda por brutalidad, sino por algo más peligroso, su capacidad para escapar cuando todos lo daban por atrapado. En 2001 escapó de una prisión de 2001, no hace poco. máxima seguridad O escondido en sea, hace poquito igual. un carrito de lavandería. En 2000 O sea, esta es otra cosa, por ejemplo, me dicen, no, su habilidad para escapar de la cárcel, que me lo quieren plantar como un super genio. Pero vos de verdad creéis que el weón, escapó para escapar de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería. vos de verdad creéis que, bueno, en esa cárcel no revisaban los carritos de lavandería. Claramente este weón no escapó por su ingenio, escapó porque le ayudaron. O sea, todos se hacen los weones, todos son más tontos con los traficantes y lo hacen ver como que son mentes maestras. Cuando no es así, weón. Pasa lo mismo con. En 2015 Pasó lo mismo como, por ejemplo, que como que lo despauso y lo pauso. Pasa lo mismo con Jeffrey Dahmer, que decían, no, que Jeffrey Dahmer, una mente maestra, malvada, weón, asesino, psicópata. Y el weón era un inadaptado social, era súper estúpido. Pero como en esa época eran racistas, a cagar los pacos, y aparte homofóbico, ¿cachai? Hacían la vista gorda con el weón porque les incomodaba y no querían tener nada que ver con esos temas. Y por eso el weón pudo matar a tanta gente como pudo, weón. Entonces, no sé, me los tratan de dejar estos weones como genios culiados y no lo son.
lo volvió a hacer, esta vez por un túnel de 1,5 km excavado con precisión milimétrica bajo su celda, con sistema de ventilación y raíles. Nadie lo vio venir. Durante años fue un con sistema de ventilación y raíles. Nadie lo vio venir. O sea que, me decís que ese túnel apareció de la noche a la mañana. No, weón. Gente lo vio venir, gente lo vio y gente se hizo la weona. A gente le pagaron para que se callara o a gente la amenazaron. Pero este weón no, ¿cachai? Discreto no fue eso. Vio venir durante No podéis tener haciendo un túnel debajo de la tierra y jurar que no se va a escuchar, weón. años fue un fantasma, pero su ego fue lo que lo traicionó. En 2016 trataba de producir una película autobiográfica y mientras se comunicaba con actores y productores fue localizado por la inteligencia mexicana. Lo capturaron tras un tiroteo en Los Mochis. Esta vez no hubo túnel, lo extraditaron a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio sin precedentes. Más de 50 testigos, varios de ellos socios antiguos, declararon en su contra. Revelaron cómo sobornaba a políticos, traficaba en submarinos y ordenaba asesinatos con la misma frialdad con la que firmaba contratos. Y tú te preguntáis, sobornaba político. Mira, Traficaba en submarinos traficaba en su que hizo ya pico. Pero mira, sobornaba políticos, sobornó a cuántos políticos, porque dijo que estuvo 20 años. No sé cuánto duran las candidaturas en México, pero yo supongo que duran 4 años, igual que en casi toda Latinoamérica. Te voy a decir que en esos 4 años, 5 presidentes diferentes, ¿cuánto duran los alcaldes? Capaz 5 años, 4 años. Imagínate toda la gente que tuvo que haber sobornado. Pregúntate cuánta gente de esa cayó presa o tuvo una represalia. Ninguna, ninguna, weón. Entonces, te preguntáis cuál es el problema, ahí está, weón. Que todos los buenos que aceptan los sobornos, todos los buenos que permiten que estos buenos se hagan poderosos, no les pasa nada, weón. y ordenaba asesinatos con la misma frialdad con la que firmaba contratos. El juicio expuso detalles insólitos. Usaba teléfonos encriptados entregados por técnicos infiltrados y tenía un botón de escape secreto bajo su cama conectado a túneles ocultos en su casa. Pero nada de eso lo salvó. En 2019 fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Es una instalación tan aislada que ni siquiera se puede ver el cielo directamente. Está en una celda de 3x2 con vigilancia a las 24 horas. El cielo directo. Para un segundo, pelo culiao. La otra hice esto en un. Subí un video donde dice esta weá, como que me arreglé el pelo, porque me incomoda, ¿cachai? Y un weón me puso, ah, eres un maricón culiao, por tener el pelo largo así, maricón culiao, me pusieron en los comentarios. Yo quedé como, ¿qué chucha le pasa a la gente, weón? ¿Cachai? Veía un canal chiquitito, weón, de menos de 100 suscriptores, veía un único video y va y le ponía, ah, eres un maricón culiao. ¿Cuál es tu problema, hermano? Sigue con tu vida. Directamente. Está en una celda de 3x2 con vigilancia a las 24 horas, en total aislamiento. No tiene contacto con el exterior ni con su familia, ni siquiera puede hablar libremente con sus abogados. Y por eso, aunque su cuerpo siga vivo, muchos ya lo consideran muerto. Tony Tormenta. Y bueno, o sea, aislamiento. Creo que eso pasa la cuestión de los derechos humanos, que por desgracia, o no sé si por desgracia, pero puta, no podéis darle derechos humanos solo a los que te caen bien. Entonces este weón debería estar como recluido del mundo exterior y se lo van a meter en una jaula solo y sin contacto humano y el weón se va a volver loco y probablemente, si pudiera, se mataría, yo creo. Así que es una forma de tortura también. Pero ojo, yo no digo que no se la merezca weón así, pero no sé, ¿cachai? Es un tema complicado. Era el dueño de una ciudad llamada Matamoros, en la frontera. ¿Qué? Consideran muerto. Tony Tormenta era el dueño de una ciudad Tony Tormenta, weón, por un segundo pensé que era su apellido y dije, te apellidas Tormenta, la wea loca. llamada Matamoros, en la frontera con Estados Unidos. No necesitaba esconderse, caminaba por las calles como si fueran parte de su propiedad. Usaba métodos brutales, ejecutaba rivales, controlaba la plaza y lo hacía con una violencia tan directa que pocos se atrevían a mencionarlo. No negociaba, no delegaba, se aseguraba personalmente de que sus órdenes se cumplieran. Por eso se convirtió en el Yo, por ejemplo, esto me pregunto, si esta weón caminaba por la plaza como si fuera suya, no creo que estuviera caminando con un círculo de weón alrededor de él como escudo humano evitando que alguien lo mate, weón. Y si aunque hubiera un círculo de personas rodeándolo, ¿qué impide a un weón con un rifle estar desde un techito? Porque no creo que tengan todas las casas de la ciudad investigadas de un techito y matarlo y listo. Que obviamente eso no acaba con el problema, pero ¿cachai? Deja como una señal de que no van a permitir eso. rostro visible del cártel del Golfo.
Si yo encuentro que ese es el problema más grande, y todos los monstruos de la humanidad que se han creado porque toda la población en general lo permite, porque no actúan como una población unida, sino como individuos, individuos que viven juntos, cerquitas, pero todos son individuos, ¿cachai? Piensan solo en ellos. Golfo, pero su poder tenía un límite. El Porque claro, al mundo, una persona promedio, a cualquier persona le daría miedo. 5 de noviembre Es de normal, ¿cachai? Tampoco es como para echarle la culpa. Pero no sé, es que es una cosa que debería hablar. 2010, la Marina Mexicana lanzó un operativo masivo. No iban a arrestarlo, iban a eliminarlo. La operación duró horas. Hubo helicópteros, francotiradores y fuego cruzado. Tony resistió junto a su círculo más cercano, pero la presión fue demasiado y murió en combate. Pero su muerte no En combate. No murió en combate, una mierda este weón. trajo estabilidad, todo lo contrario. Al desaparecer su figura, el cártel se fracturó y la región se volvió aún más violenta. Y esto es lo que siempre digo. Matan al cabecilla, pero eso no soluciona el problema. Matar al weón cuando ya es grande, cuando ya... O tratar de como acabar con la weá cuando ya se hizo grande, no soluciona el problema. El problema debe haberse solucionado desde antes para que no se generara en primer lugar. Que es un error que he visto que cometen muchos políticos, muchos weones, o muchos weones, no sé, imagínate, culeaban un podcast, weones en un podcast diciendo tanto, no, que deberíamos hacer esto, deberíamos hacer esto otro, o deberíamos colocar penas de cárcel más grandes, penas de no sé qué más grandes, weón, deberíamos colocar la inyección letal, deberíamos hacer cualquier wea, no funcionan, weón, está comprobado estadísticamente que no funciona. Entonces el problema no deberíamos verlo como cómo acabar con estos problemas grandes. O sea, hay que acabar con ello, obviamente, si no hay pero hay que fijarse más bien en cómo evitar que se generen. Y no solo aplica para el narcotráfico, aplica, bueno, para temas de la educación, para temas de alimentación, para temas de, no sé, weón, la, también obviamente los crímenes en general, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que la gente usualmente siempre está mal enfocada a la hora de querer resolver un problema. Porque no piensan genuinamente en qué lo genera, sino que piensan como en que, esto está mal. ¿Por qué? ¿Por cómo llegamos a este punto? No me interesa, lo que me interesa es que se haga justicia, ¿cachai? Y resultáis ser un weón enojado, gritando cuestiones, y aunque te hagan caso, aunque hagan lo que tú decís, no va a funcionar porque se va a volver a repetir, porque el problema real no está resuelto, entonces va a volver a lo mismo, tarde o temprano. Entonces eso es algo, ¿cachai? Como de lo que yo pienso. Lo que pareció Déjame por escrito si pensáis diferente, si tenéis otra opinión. Me encantaría escucharte, weón, te lo juro, por favor. Así que escríbelo ahí en los comentarios, en cualquier lugar donde queráis. un final, solo abrió la puerta a una etapa más caótica. Ramón Arellano Félix. Durante los años 90, cruzar la frontera entre México ¿Qué pasa? ¿Y la toma por qué no se ha hecho? Le dije que se hiciera, pero no Oye. se hizo. ¿Cuánta plata tengo yo de para los pasajes? No me acuerdo por qué. Igual no necesito. ¿Pero te pasé los 12.000 o te pasé 8.000? No me acuerdo. Pero ¿qué hago con esa si yo no necesito más? ¿Cómo si mañana voy a la escuela? Pero tengo plata. Weón. Pero igual, porque el Vicente me cobró, yo tengo que darla todo igual. Ah, Dijo, te di 8. creo que sí. Porque yo tenía plata guardada igual. No, Más lo que senté, y tenía como 8. toma. Me hablaron de un trabajo. ¿Qué te Me, dije? me dijeron que iba a trabajar a la concha de su madre, como a Puerto Vara, no sé, es que no lo leí bien. ¿A Puerto Vara? Espérame, deja ver. ¿Es en la sexta región Puerto Vara? Sí, sí, dame un segundito y te muestro. Nunca pongáis la plata toda en un mismo lado, ¿no? Sí, mamá. Ahora, a ver. Acá en mi celular. Ya, pero estoy ocupado. No importa. Si no. ¿Estás sin parafina? No. Pero no está. O sea, antes estaba lloviendo o no. Sí, no. Sí, sí, escuché que estaba Es que lloviendo. yo no subí la... Hoy tengo que ver ese techo. Todo ese rincón lo tengo que ver. Mm, ¿Esa puerta por qué se me salió? ¿Cuál puerta? ¿Ese de ahí? ¿No se ha salido? Sí, O no sea, la es que vi. no sé, no es mi mueble, po. ¿Y la ropa cuándo se dobla? No, no está. Creo que me confundí. Ah, ya. Mira el otro como tiene aquí sucio. Ahí
voy a hacer una ventana para que les entre aire. Lo que debería de Y ser el es, techo hay que subirlo, lo que debería de ser es separar la pieza. no se puede. No. Sé que chico- Ya, te amo. ¿Cómo? ¿Mañana voy a estudiar? Sí, pues. ¿A qué hora entrar? Voy a entrar un poco más temprano, a las 10, porque arrendé la cancha de la universidad ¿Y a qué hora para poder hasta jugar. ahí? 6:20. Hice carbonadita espesita para que no se nos devuelva. Gracias, te amo. Igual. Mi mamita me dice, ¿estás ocupado? Y... Oh, gracias, weón, por no decirme que hago el ridículo. Sigamos, En sigamos. California significaba entrar a un territorio controlado por una sola familia, y el más temido de todos era Ramón. Su papel en el cártel de Tijuana era claro. Así que llevamos caleta de rato, ¿cuánto llevamos? O sea, aquí en grabación llevo, weón, como 1 hora, creo. No, no 1 hora, tampoco tanto, pero 47 minutos. 47 minutos y llevamos 9 minutos del video. Cargaba de la La cagó. violencia, participaba en operativos, supervisaba ejecuciones y no se ocultaba. Quería que todos supieran que era él quien mandaba. La policía, los rivales Ya. y hasta la prensa conocían su rostro. Bajo su liderazgo, el cártel se enfrentó directamente con el de Sinaloa. La guerra era frontal, con atentados en espacios públicos y enfrentamientos donde morían inocentes. La reputación de la familia Arellano se consolidó por el terror, pero esa exposición tuvo consecuencias. En febrero de 2002, durante el carnaval de Mazatlán, Ramón llegó con Almendra-96. Nanay, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Un gusto, un gusto, un gusto. Ojalá te esté gustando aquí el video. Se ha hecho eterno, weón, pero es que lo pausa cada rato. Que me indigna estas situaciones. Entonces no puedo evitar comentarlas. una misión específica: localizar y eliminar a Ismael Zambada. Sin embargo, todo cambió durante una revisión de rutina por parte de la policía. ¿Ya? Lo detuvieron sin saber a quién tenían delante. La situación escaló en segundos y tras un tiroteo intenso, Va a farmear Aura. Ramón cayó abatido en plena calle, rodeado de turistas y música. Con su muerte, el O sea, le dispararon así en mitad de la calle los policías. Igual peligroso. Harto peligroso que le pudieran haber dado a alguien. cártel de Tijuana quedó vulnerable. Su hermano Benjamín, el estratega del grupo, fue arrestado pocas semanas después y la organización empezó a desmoronarse desde adentro. Griselda Blanco, los Uy, esta después, señora, y la weón. organización empezó a desmoronarse desde adentro. Griselda Blanco. Esta señora tiene pinta como que hace pan, ¿cachai? Como que fueron a esa abuelita que hace pan. Bueno, igual tiene cara de mala. Ah, tiene cara de mala, no dije nada. Los Sigamos. tiroteos en Miami en los años 70 eran parte del paisaje. Detrás de esa violencia descontrolada había una figura clave: Griselda Blanco, también conocida como La Madrina. Fue una de las pocas mujeres que alcanzó la cima del narcotráfico, y no por carisma ni alianzas, sino por el miedo que generaba. Su Chicos, no conozco ningún... Bueno, yo no conozco narcotraficantes, pero me imagino que ninguno se hizo grande por tirar buenos chistes, pues, weón. principal innovación fue el uso de sicarios en motocicleta. Llegaban, disparaban y desaparecían entre el tráfico. Era un Ya saben cómo su aporte al narcotráfico. Si la weá... No, pero es que no lo hicieron antes. O sea, ahí se nota que son weones los traficantes. método tan efectivo que muchos grupos lo copiaron durante décadas. Griselda Oh, mi dominó espalda. rutas, eliminó rivales y controló el mercado en Miami. Pero su vida terminó cambiando de rumbo cuando fue arrestada en Estados Unidos. Pasó casi 20 años en prisión. Por cierto, Almendra-96. Si estáis acá, weón, comenta. Dime qué opináis de esto. ¿Cuál es tu cagada de opinión? Dime todo. En 2004 fue deportada a Colombia. Ahí vivió de forma discreta durante varios años, como si hubiese abandonado todo. Pero su pasado no se quedó atrás. En septiembre Ajá. de 2012, cuando salía de una carnicería en Medellín, un hombre en motocicleta se le acercó y le disparó a quemarropa, muriendo en el acto. El mismo método que ella popularizó terminó siendo Malula, la el doña. que usaron para Sí. eliminar
eliminarla. Mala, mala, El mala, Chepe. mala. A diferencia de la mayoría de capos que buscaban pasar desapercibidos, el Chepe mezclaba la logística criminal con operaciones directas en las calles. Era uno de los 4 jefes del cártel de Cali, pero también el encargado de expandir su dominio en Estados Unidos. Calmado, Estableció calmado. una red Cambiamos de ya de persona, distribución weón. Perdón que está... Me distraigo, weón, me distraigo y se me pasa volando. el que usaron para eliminarla. Mismo ¿Cómo la método mataron? que ella popularizó ¿Ya? terminó siendo el que usaron para eliminarla. O sea, le enviaron un weón en moto y la mataron. El Chepe. Salen como medio tarde los comentarios. Sí, es que va con delay. Entonces, por ejemplo, van a estar hablando. O sea, tú escribí ahora, pero yo lo estoy leyendo recién como 5. O sea, yo lo leo cuando salen acá, porque los tengo acá. Pero el video va con delay, entonces van a aparecer ahí un poquito más después. A diferencia de la mayoría Por ejemplo, no sé, yo podría ahora mismo, yo tengo el video de pausado, capos voy en esta parte, pero en la imagen voy re atrás, así como súper, súper atrás. Pero que yo lo estoy leyendo al momento, ya, solo que vaya a ver mi respuesta tarde. que buscaban pasar desapercibidos, el Chepe, a diferencia Ahora sí, popularizó, terminó siendo el que usaron para eliminarla. El Chepe, a diferencia el de la chepe, mayoría weón. de capos que buscaban pasar desapercibidos, el Chepe mezclaba la logística criminal con operaciones directas en las calles. Era uno de los 4 jefes del cártel de Cali, pero también el El encargado de cártel de expandir Cali, su weón. dominio Siento que hemos escuchado ese nombre como 5 veces, weón. O sea, ¿cuántos jefes ha tenido ese cártel? Las cagó. en Estados Unidos. Estableció una red de distribución en Nueva York y dirigía personalmente los escuadrones que eliminaban rivales. Sus métodos eran rápidos, precisos y efectivos. Mientras sus socios cultivaban una imagen empresarial, él mantenía el control armado desde las sombras. En 1995 fue capturado y enviado a una prisión de alta En seguridad. el 95. Sé que todos estos weones son como de la misma época. Porque son todos entre el 80 y, y antes de los 2000. Las cagó. Había tanto weón había ahí en esa época. Porque, por ejemplo, ahora, pasado 2000, 2016, pasado el 2010, pasado el 2020, weón. ¿Quiénes son? En Bogotá. Pero su historia no terminó ahí. Un año después organizó una fuga espectacular que dejó en ridículo a las autoridades. La Pues yo le tiraría flores a un narcotraficante delincuente, weón. Así que como, no, el weón es muy bacán. Se arrancó y dejó a los policías como weones. Qué chucha. El weón le ayudaron, el weón no es bacán. Los policías, aparte de que habían incompetentes, habían weones comprados, claramente. Entonces, ¿cachai? Weón? La incompetencia es que weón es así la wea. La plata maldita, la maldita plata. respuesta del Estado fue inmediata. Se activó una cacería para encontrarlo. 2 meses después, la versión oficial declaró que el Chepe murió en un enfrentamiento con la policía. Pero esa historia tiene muchas grietas. Versiones alternativas sostienen que fue capturado vivo y entregado a grupos paramilitares pagados por cárteles enemigos. No hubo fotografías claras. ¿Qué significa paramilitar? Esa es una buena pregunta. Mira, veámoslo al tiro, po. Paramilitar. Paramilitar significado. Adjetivo. Dicho de una organización civil dotada de estructura o disciplina de tipo militar. O sea, no son militares de verdad, sino que son civiles o capaz ex militares que ahora son civiles que forman una organización armada. O a eso se refiere, ¿no? Como un dogma. Me imagino yo, porque la milicia es como un dogma. ¿Te preguntáis qué es un dogma? Un dogma es como una weá, como una weá, gran explicación. No, un dogma es como una ley, o sea, leyes que te hacen en un culto que tú no criticáis, no ponías en duda, como leyes que te dan y tú seguís sin pensar. Es un dogma, ¿cachai? Como un lavado de cerebro. Mira, dogma, significado. Un dogma, nombre masculino, proposición tenida por cierta y como principio innegable, ¿cachai? Palabra clave, innegable, hermano. Eso significa dogma. Así que para que cachen, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligatorio para los seguidores de cualquier religión, fundamento o puntos capitales de un sistema de ciencia o doctrina. Entonces ustedes dicen, oh, me escribiste, perdón. No lo leí, ahí me salió el medio comentario. Igual como en todo sentido, las generaciones actuales tienen el cerebro podrido, quizás la falta de imaginación haya causado, no sé, que también se baje la calidad de los narcos. No sé, es que no sé. Entre menos narcos, para mí mejor.
Maldito mundo, weón. Que deberían hacer. Bueno, hablemos de las drogas. ¿Deberían ser legales? Nah. No lo sé. Que yo no. Es que cuando me aparecen como noticias de narco, weón, ni las leo porque me parecen una mierda. Pero por ejemplo, a ver. Ah, de hecho no, creo que sí escuché eso. De que hace poco había muerto un narco famosillo. De que no sé qué, de un cártel famoso en México, creo, murió. Pero no murió por la policía o por el gobierno, sino que murió por otro cártel. Entonces yo digo, cuando pasa eso, es como que queda igual, si es para mí. Entonces ese es el problema. Pero, ¿cachai? Eso es como otro tema. Por ejemplo, mira, este es otro tema interesante que te voy a mostrar a ti, Almendra, por leer, por estar aquí comentando. Así el día, mira. Eh, preparando los dedos para escribir. Indulto a ex. Si. Presu. Bueno. Indulto a expresidente de Honduras, creo que es. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado, para que te hagan una idea, por Donald Trump y liberado en prisión de Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico. O sea, el presidente de Honduras está condenado en Estados Unidos por narcotráfico, por ser un narcotraficante. O sea, él, siendo presidente, siendo parte del gobierno, un narcotraficante que apoya todo este tipo de weas. Y Donald Trump, este weón que habla tanto del narcotráfico, de que hay no todos los traficantes latinos, porque los de los latinos vienen acá a Estados Unidos y arruinan a nuestra pobre gente. Y yo estoy tan preocupado por el narcotráfico. Y él, literal, 1 de diciembre de 2025, el expresidente estadounidense Donald Trump otorgó el indulto total e incondicional a Hernández, considerado una víctima de un montaje de la administración de Biden, del expresidente Biden. Bueno, ¿cachai que, bueno, te decís, ¿cómo vamos a hablar con el narcotráfico cuando estos weones que son los que están al gobierno, son los que mandan, literal los liberan? O por ejemplo, ¿por qué detuvieron a Maduro? Que Maduro sí era un dictador. No quiero que me se confundan, Maduro sí era un dictador. Pero lo detuvieron excusándolo de que era parte del cártel de los soles. El cártel de los soles. No sé qué mierda es el cártel de los sapos, weón. Eh, esto se descubrió porque según yo de esta le habían dicho. De hecho ese me gusta más, mira. El cártel de los soles existe. El cártel de los soles, que es con la excusa que atraparon a Maduro, fueron a sacar de su régimen. Es que no, que era traficante parte del cártel de los soles. Y el cártel de los soles no existe. Es una organización criminal estructurada, es un término coloquial al describir redes de corrupción y narcotráfico en Venezuela. Que eso dicen ahora. Pero la verdad es que ahí cuando en su juicio y toda la weá, no lo decían como que fuera, no, que era un modismo weón, de traficante, no. Decían que era un narco, weón, que existía, ¿cachai? El cártel de los soles y que este weón estaba a la cabecilla y por eso lo capturaron. Es mentira. Entonces, ¿cachai? El tema de que no, nos preocupa el narcotráfico. Es una carta que usan cuando les conviene nomás en la población. Entonces nunca le crean a un weón cuando te diga eso. Cuando queráis saber si un weón de verdad quiere acabar con el narcotráfico y weón, se va a revisar por qué la gente en primer lugar compra drogas. O por qué toda esta weá está pasando. No te va a decir así como, no, vamos a acabar con el narcotráfico capturando a los weones que ya son grandes. Un weón que de verdad quiere arreglar la weá, va a parar la weá para que no exista gente grande en primer lugar. O sea, ese es mi punto de vista. Capaz tienen otro. Y siempre me voy a ir diciendo, mira, ¿qué más se puede esperar de Donald Trump? Exacto. ¿Qué podemos esperar de ese del weón? Nada, cuerpo un ni enfermo. detalles consistentes. Me Su alegra que estemos de acuerdo ahí. muerte quedó envuelta en rumores. Lo único seguro es que después de su fuga nunca más volvió a aparecer. Su caída fue el cierre definitivo ¿Cómo, para cómo, una de cómo? las últimas O sea, el piezas weón. pagados por cárteles enemigos. No hubo fotografías claras del cuerpo, ni detalles consistentes. Su muerte quedó envuelta en rumores. Lo único seguro es que después de su fuga, nunca más volvió a... O sea, se supone que lo vendieron a una, a una como grupo paramilitar. ¿Qué significa? Civiles armados, no significa militares. Y se supone que lo mataron y que nunca apareció el cuerpo. Si nunca apareció el cuerpo, capaz los buenos ni lo mataron o capaz lo mataron y lo desaparecieron.
O simplemente el weón se fue y se hizo una vida en otro país. Parecer, su caída fue el cierre definitivo para una de las últimas piezas del imperio de Cali. Encuentro que el cierre no debería haber un cierre si no hay un cuerpo, weón, en primer lugar. Arturo Beltrán Leiva. Para muchos dentro del narcotráfico, Arturo Beltrán era el jefe de jefes, porque durante años fue el operador clave dentro del cártel de Sinaloa, hasta que ¿Viste? Aquí hay dos carteles que se mencionan a cada rato. El de Cali, que es el de Colombia, y el de Sinaloa, que es el de México. Y lo mencionan a cada rato en este video, bueno, o sea, ¿qué está pasando con esos cárteles? Porque están capturando weones a los cabecillas, pero claramente están poniendo otra. Y weón, ¿dónde están sus esfuerzos reales para acabar con esas cuestiones organizadas? se No hay, convirtió en su no hay. enemigo más peligroso. Su ¿Se ve ruptura bien? con el ¿O está Chapo como muy Guzmán arriba? fue uno de los eventos más explosivos en la historia ¿Es mejor? reciente del narco. Lo que antes era una estructura unificada se fracturó en guerra total. Arturo fundó su propio cártel y comenzó a atacar con precisión a Oh, el obelisco. Ya, te imaginé, nada que aliados, ver. policías, Sin cuerpo no hay muerto, exacto. militares y cualquier obstáculo. No se escondía, vivía en zonas residenciales, rodeado de Lentes, lujos, se me pero pasan siempre ensuciando, weón. armado, y lo protegía un círculo de confianza tan leal como violento. Sabía que su tiempo era limitado, pero no tenía intención de entregarse. En diciembre de 2009, la Marina Mexicana 2009, hace unos 17 años. localizó su ubicación en un exclusivo complejo de Cuernavaca. El operativo duró horas. Cuernavaca. La ciudad Me sorprende, weón. A veces me sorprende como los nombres que tienen algunos países para sus ciudades, weón. Cuernavaca. O sea, ¿cómo se te ocurre esta weá? Brígido, igual es chistoso. se paralizó. Pero Chile no es mejor. Acá en Chile hay un lugar que se llama Chile, lugares con nombres peculiares. Para no decir, weón, chistoso. Creo que lo escribí como el pico. Pero por ejemplo, acá en Chile hay unos lugares que se llaman Sal si puedes, hay otro que se llama entre piernas, una wea así. Mira, ¿viste? Está, peor es nada, ubicada en la comuna de Chimbarongo, weón. Quita calzón. O sea, ¿cómo? ¿Qué chucha, weón? En el- este pueblo se encuentra al norte de Valdivia. Ese nombre se dice que proviene de la época colonial cuando los viajeros debían quitarse sus calzones para cruzar su canal. Ok. Sal si puedes. Ubicada en la región de O'Higgins, este pueblo tiene un nombre que se dice que es el acceso local de una peatonada. A menudo se va dañado por abajo del agua durante esto. Estos no son los únicos, sino que también hay caleta más, pero weón, para que te hagáis una idea. Es como, deberíamos hacer una competencia de, weón, ¿quién le pone el nombre culiao más chistoso a su pueblo, ciudad, weón? helicópteros, francotiradores y fuego cruzado con granadas y rifles automáticos. Arturo resistió. Por cierto, pregunta. Cuando yo hablo y de repente empiezo a hablar muy rápido, de repente empiezo a hablar sin mover la mandíbula, ¿se entiende cuando, así como lo que trato de decir? Eso me gustaría saber eso, porque igual siento que a veces hablo y ni muevo la mandíbula, o sea, yo digo, la gente no me debe ni entender de lo que trato de decir, porque estoy como hablando y de repente empiezo como a hablar así, y bueno, yo digo, ¿ellos qué pensarán cuando me ven hablar así? Es que me pongo nervioso, eso es lo que pasa realmente, me pongo nervioso, Hasta el final. Fue abatido dentro de su porque yo soy una persona muy callada, así en mi vida cotidiana, yo no hablo, literal, no hablo nada, podría estar días, en plural, sin hablar, si es que nadie me habla. Entonces cuando trato de hablar, a veces siento que no tengo como la costumbre de hablar tanto o a un volumen tan alto, porque cuando yo hablo como así normalmente, así como un tono más bajo, y a veces eso le complica a la gente poder escucharme. Entonces, ahora por ejemplo, cuando yo hablo con el micrófono, subo el volumen de mi voz para que se escuche, porque a veces yo mismo veo mis videos, vayan a verme a YouTube, marginal, y bueno, hablo bajo, y pareciera que estoy susurrando todo el rato y no me gusta cómo queda. Entonces trato de tener un volumen de voz más alto cuando hago mis videos y weá. Díganme si se entiende o no y cuando el hablo, yo lo repito nomás, no hay problema. gobierno exhibió su cuerpo rodeado de billetes, joyas, armas Déjame en y los música comentarios. a todo volumen. Un mensaje claro para el resto. ¿Qué pasa con el...? ¿Se me cayó el directo? Dime que no.
O sea, yo juraría que no se ha caído. El espectáculo Titirititi, había terminado, titirititi. pero lo que vino después ¿Qué claro dijo? para el ¿Lo rodeado mataron de públicamente? billetes, joyas, armas y música a todo volumen. Un mensaje claro para el resto. El espectáculo había terminado, pero lo que vino después solo empeoró la guerra. Su muerte provocó una ola de venganzas brutales, secuestros y asesinatos de autoridades. El equilibrio entre cárteles se rompió por completo. Ignacio Nacho Coronel. Dentro del cártel de Sinaloa había figuras visibles como el Chapo y otras que preferían operar en silencio. Nacho Coronel era una de estas últimas. No aparecía en cámaras ni buscaba atención, pero su influencia era clave. Fue uno de los primeros en producir y distribuir metanfetamina a gran Bueno, Walter White. escala en México. Su red estaba centrada en Guadalajara, donde estableció laboratorios, rutas y estructuras independientes. Tenía Pobre México, weón. Si es que a mí me da pena México. Y como los países centroamericanos y, bueno, y cerca del Caribe, porque, bueno, están para la cagada con el narcotráfico, es terrible. Ya a mí me da pena la weá. Y tienen unos gobiernos muy inoperantes cuando se trata de narcotráfico, pero es que ¿quién tiene la solución definitiva? Nadie, pues, weón. Entonces, como puta, qué pena por la población. autonomía, pero seguía alineado con la organización principal. Mientras otros usaban violencia para imponer control, Nacho prefería infiltrarse en estructuras legales y pagar silenciosamente por protección. Por años se mantuvo intocable, hasta que el ejército mexicano lo localizó en una mansión dentro de una zona exclusiva de Guadalajara en 2010. La orden 2010, hace re poco, unos 16 años. era acabar con él. Cuando los soldados entraron, Nacho respondió con fuego. El tiroteo ¿Cómo vaya? Tú, eres un weón solo con una pistola, o sea, no sé si tenía una pistola o una metralleta, da igual. Tú no podías abrir fuego contra weón, un grupo armado y no esperar morir, porque claramente vaya a morir. Yo encuentro que lo mejor que podías hacer es, weón, simplemente tirarte al piso y rendirte. Si es que no vienen con la orden de matarte, porque ya cagaste, porque tenés que arrancar. Pero en el momento que abrís fuego contra, weón, milico, policía, contra los pacos, ellos tienen derecho automático a dispararte de vuelta. Entonces, weón, mala idea, mala idea. ¿Qué pasa con el internet, weón? Pi, 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 pi. fue corto y murió en el lugar. Su caída debilitó seriamente al cártel de Sinaloa, no solo por el volumen de operaciones que manejaba, sino por el orden que mantenía en su zona. Con él fuera del mapa, nuevos grupos intentaron ocupar el espacio que dejó y Como siempre, comenzó una nueva etapa de fragmentación. Como literal el patrón que hemos visto todo el rato en este video. Weón, un weón se hace gigantemente poderoso. Después de años y años, décadas, lo consiguen capturar o matar. ¿Y qué pasa? Otro simplemente ocupa su lugar. Y volvemos a lo mismo. Mencionaron mil veces al cártel de Sinaloa, mencionaron mil veces al cártel de Cali. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo cada rato, weón, y claramente no hay una solución. Yo me pregunto qué mierda está como planeando realmente acabar con esto de raíz. Fragmentación interna. Heriberto Lazcano era un militar entrenado por el propio Estado mexicano, formado en técnicas de combate, deserción, contrainsurgencia y guerra táctica. Después de abandonar el ejército, aplicó ese conocimiento para formar los Zetas, primero como Los Z, ese es como el más nuevo, po, ¿no? brazo armado Como los criminales más nuevos que hay, los narcotraficantes, los Z. Como los guerreros Z, weón, de Dragon Ball, pero estos weones valen callampa y son malditos. del Cártel del Golfo y después como una organización independiente. Por cierto, gente, los que están viendo el directo, porque también estoy en directo, o sea, esto después lo voy a subir a YouTube, pero también estoy en directo. A mí no me carga el video, ¿a ustedes les carga? O sea, ¿me están escuchando hablar? ¿Me están viendo? ¿Sí o no? Por favor respondan. Porque yo estoy viendo acá y ya no me carga el video. Eso me molesta, weón. Que aparte el internet en mi casa está horrible, literal. No puedo ni siquiera a veces abrir YouTube de lo mal que va. Bajo su liderazgo, Está los funcionando, ¿no? Zetas ¿Está funcionando? Hola, hola, hola. ¿Está funcionando, no? Bueno, va repegado. implementaron métodos brutales que marcaron un antes y un después. Torturas, decapitaciones y ataques a civiles. Todo formaba parte de su estrategia de terror psicológico. En 2012, mientras veía un partido de béisbol, un operativo lo localizó. Fue abatido en el acto. Estoy, volví. ¿Han podido ver como el directo o ha estado como caído? Díganme por favor, porque quiero saber. Pero lo más extraño vino después. Horas más tarde, un grupo armado irrumpió en el hospital donde estaba su cuerpo. Redujeron al personal y se llevaron los restos. Nadie sabe quién lo hizo. No se recuperó el cuerpo. ¿Y por qué? ¿Qué chucha?
y no hubo pruebas públicas, solo teorías. Algunos creen que fingió su muerte, otros piensan que lo eliminaron por traiciones internas. Ya, pero, o sea, ¿y por qué llevarte su cuerpo después? A menos que sea, weón, no sé, que el weón tuviera tatuajes que tenían todos los códigos de su weón, de su banco y la caja fuerte. No entiendo por qué llevarse un cadáver. A menos que lo vean como un dios, ¿cachai? Te escucho, pero la imagen está pegada. Ah, bueno saberlo. Porque ahora puedo hacer nada, pero me siento mal al respecto. No, que creo que es mi internet. Por ejemplo, voy a poner el... A ver, voy a tratar de poner este internet. No sé si se va a cortar cuando cambie de internet, pero ojalá con este se vea mejor. A ver. A ver, ahí me apareció una cuestión. OBS desconectado, volviendo a conectar. Hola, 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 hola. Se me desconectó el OBS. ¿Está bien? Está muy alto, ¿no? Ahí está mejor, ¿o no? Pero voy a recargar la página. Hola, 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 hola. ¿Se ve mejor? ¿Se ve mejor? Hola, 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 hola. ¿Se ve mejor? ¿Se ve mejor? O sea, ahí se ve un poquito mejor, ¿o no? No sé si se te fue como por un momento el directo. Si se te fue, vuelve, por favor. No, mentira. Pero creo que ahí lo solucioné. Que el internet acá está horrible, te lo juro, weón. Ya terminamos de ver el video que le faltan. Weón, no es como 11 segundos. Ahí está, ahora sí, mejor, gracias. Lo único cierto es que desapareció sin dejar rastro y su historia quedó abierta. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiendo. Desapareció sin dejar rastro. Terrible, ¿eh? ¿Sí o no? Yo encuentro que capaz, muy probablemente fingió su muerte. Ah, voy a